Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Seguimos con nuestro devocional en el Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 13. Y vamos a hacer lectura de esta porción. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu palabra, gracias porque la tenemos, porque podemos escudriñarla, y te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que podamos retener lo bueno y ponerlo en obra. Bendícenos, ayúdanos a hacer bendición, y en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces empezamos con el mensaje a Filadelfia. Esta ciudad está dentro de la Turquía actual, y las iglesias prácticamente eran cercanas, entre 80 y 50 kilómetros. Esta estaba a 50 kilómetros de Esmirna, y esta ciudad es fundada por Atalo II, y el nombre es por el amor que le tenía a su hermano, pero por eso se llama Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. Esta iglesia seguramente creció a través del ministerio del apóstol Pablo, aunque Pablo no la fundó. Y dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces escribe al ángel, nuevamente al pastor que está encargado de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, es decir, Jesucristo, el santo, el verdadero. Y de alguna manera pensando en la visión que el apóstol Juan había tenido al principio. Recuerde que el bosquejo de Apocalipsis son las cosas que son, las cosas que serán después de estas, y de alguna forma allí el apóstol lo que ves, lo que son y lo que será después de esto. Y el santo Cristo, porque nunca cometió pecado, es el único santo sobre la tierra que siempre permaneció santo. Y verdadero, porque él mismo aún se autodeclara la verdad. Así que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es porque él hace su voluntad. Esto referente a la voluntad del Padre. Si ustedes bien pueden recordar, a Pedro se le dieron las llaves, pero ¿qué llaves? Eran las llaves del Evangelio, porque Pedro predica en 3 ocasiones en lo particular, y esas son: primero, cuando viene el Espíritu Santo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos; segundo, cuando
vuelve a predicar en el capítulo 5 y se vuelven a convertir 2,000 personas más. En el primero 3, en el segundo 2. Y tercera llave, cuando predica a los gentiles. Pero si después del capítulo 10, usted se dará cuenta que Pedro, sale de escena y entra el apóstol Pablo a escena. Ya el apóstol Pablo había entrado a escena en el capítulo 9, pero a partir del 11 en adelante, Pablo. Así que tenía unas llaves, pero que se le habían otorgado este privilegio de abrir las llaves del reino, de los cielos, pero el que tiene la llave y el que abre y que ninguno cierra y cierra y ninguno abre es Cristo. Él es el que tiene toda la potestad. Por eso antes de enviar a sus discípulos dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que es Cristo el que tiene toda la voluntad, por eso es el soberano de los reyes de la tierra. Versículo 8, yo conozco tus obras. Aquí nuevamente la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo cataloga como Dios, porque Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente y demás, y esos atributos los tiene también Cristo. Así que yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Entonces es una iglesia desgastada por la tribulación que les ha acogido, y ellos de alguna forma tienen este atributo: no has negado mi nombre. Y esto es sumamente loable, porque cuando viene el dolor, cuando viene la desesperanza, cuando viene el miedo, mucha gente pues niega a su familia, niega a su ciudadanía, niega a su partido, niega a sus padres, etcétera, etcétera. Y negar al Señor es lo más terrible. El que me negare, dice el Señor, yo también le negaré. Pero aquí tenía esta cualidad esta iglesia: no ha negado el nombre de Cristo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son. Así que allí dentro de esos judíos hay unos infiltrados que no son judíos porque son celosos, pero para lo que les conviene, para obtener el poder y las ganancias deshonestas. Pero Él los va a entregar. Esto quiere decir que al final de cuentas el juicio lo hará Él, y lo hará cuando Él quiera. Recuerda, Él tiene las llaves. Entonces es muy importante que de alguna manera nosotros pongamos nuestra causa siempre en manos de Dios. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, es decir, son mentirosos. Recuerde que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al final ellos van a decir: híjole, nos equivocamos. Pero ojalá y no sea tarde, ¿verdad? Pero es difícil. Pero van a reconocer de alguna manera la obra de Dios y van a postrarse, porque se cumplirá la palabra que dice que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Algunos para alabarle y otros para pedir clemencia y misericordia, pero será tarde. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí hay una profecía, digamos, local, puntual, en presente, y después a mediano y luego a largo plazo. Entonces, esta, digamos, prueba que ha de venir sobre el mundo entero, entonces se refería quizás al mundo conocido en aquel momento. ¿Se acuerdan que en aquel momento no se conocía la existencia de América? Pero está refiriéndose a ese mundo y después a el mundo entero. Y para probar a los que moran sobre la tierra. Así que de alguna manera recuerde que la prueba, peirasmos es la palabra que se utiliza en el griego, es sacar lo de adentro para ver lo bueno. Dios prueba para sacar lo bueno que hay en nosotros, y de alguna manera
va a ser para nuestro bien. Así que cuando somos probados hay dolor, hay sufrimiento, y esto muestra lo que hay en nuestro corazón. Si cuando somos probados lo que hay es queja, hay pesadumbre, hay congoja, hay tristeza, hay lloro, hay todo lo que usted quiera, que se vale llorar y que se vale quejarse y se vale, pero cuando esto ya es demasiado, se muestra lo que hay dentro del corazón. Pero cuando hay alabanza, como lo hubo en Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, entonces sale lo verdadero del corazón del hombre en la prueba. Por eso, para probar de alguna manera, pues al mundo, ¿no? Y dice, guardaré a los escogidos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerda que estamos en el Apocalipsis, entonces esto apunta al futuro no solo de Juan, sino futuro nuestro, futuro digamos a corto plazo, pero a medio y después a largo plazo cuando se cumpla en lo que conocemos como el Apocalipsis o el final de los tiempos. Así que ahí está. Y después dice el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. He aquí yo vengo pronto. Es decir, la prueba no es eterna. Y esto se puede interpretar de varias maneras. Vengo pronto por ti, ¿verdad? Para llevarte a la presencia. Vengo pronto en el sentido de que cuando ya esté la prueba, el Señor, nada más la última semana de Daniel son 7 años. O sea, es pronto para lo que va a acontecer en el mundo. Y aunque para nosotros se hace mucho, porque estamos hablando que se escribe en el año 95, entre el 95 y el 100 antes de Cristo, después de Cristo, y pues ya han pasado varios siglos, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuándo será? Por lo menos 20 siglos han pasado, o casi 20, y de alguna manera decimos, ¿y cuándo viene el Señor? ¿Y cuándo viene el Señor? Pero vendrá, porque Él tiene las llaves, Él abre y Él cierra cuando Él quiere, porque las llaves representan su voluntad. Así que seguimos. Dice, al que venciera, el verso 12, perdón, el 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, tu corona puede ser para otro, según lo que dice aquí la Escritura. Y esto refiere a los galardones, no refiere a tu salvación, refiere a tus galardones. ¿Sabe? Si por ejemplo a mí me mandan a hacer una labor y yo no la hago y otra persona viene y la hace, ¿a quién le van a dar la recompensa? Pues al que haga las cosas. Entonces, de alguna manera dice, haz lo que tienes que hacer para que no pierdas tu corona. Verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nuevo nombre. Aquí está hablando prácticamente de permanecer en él, en la eternidad, y menciona la nueva Jerusalén, es decir, la ciudad celestial. No la Jerusalén restaurada después del Apocalipsis o después de la gran tribulación, sino esa Jerusalén celestial que está en el cielo, que después el apóstol nos va a hablar de ella y la vamos a describir cómo es y cómo de alguna manera representa al cielo, la cual desciende del cielo porque un día va a bajar a la tierra. Y después el cielo es de Dios, de mi Dios, es decir, el Dios de Cristo, y mi nuevo nombre. Es un nombre que no se conoce hasta el momento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es referente a, si tú fueras esta iglesia, ¿cómo sería tu comportamiento? ¿Cómo sería tu visión de la vida? Recuerda que esta iglesia significa amor fraternal, Filadelfia. ¿Cómo es tu amor fraternal? Y de alguna manera esto nos muestra lo que Dios va a hacer en tu corazón en el momento que dejes que Dios obre para la gloria de Él.
¿Ok? Entonces hay que poner atención a esto y a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que vamos a terminar para poder pues continuar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad y también gracias por permitirnos tener tu palabra. Ayúdanos a ser escuchas que ponen en práctica lo que aprenden. Y bendice, Señor, a todas las personas que ven esto, que tu nombre sea glorificado y en el nombre de Jesucristo. Amén. Sin más, que Dios les bendiga. Gracias a aquellos que se han suscrito, a los que no, les invitamos que lo hagan y nos vemos en el próximo video. Gracias, que Dios les bendiga.